Yemen se consume en la tragedia de los olvidados, esa que según la ONU es la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo. Es preciso que recordemos el origen de esta guerra. A mediados del año 2014 se iniciaron en ese país una serie de manifestaciones encabezadas por los hutíes, a los que se les suele describir como una minoría chiita, pero lo cierto es que también incluyen a sectores sunitas. Los hutíes presionaron hasta conseguir la dimisión del primer ministro de ese país. Las manifestaciones y enfrentamientos se mantuvieron hasta el 20 de enero del año 2015, cuando las fuerzas de Ansarollah tomaron el Palacio de Gobierno. Entonces, la operación les permitió lograr que el presidente Rabu Mansour Hadi accediera a las demandas que solicitaban cambios constitucionales y un acuerdo de poder compartido. Y aunque el presidente dimitió, el Parlamento se habría negado a aceptar la renuncia. Entonces, el tipo huyó a Adén, al sur de Yemen, y ahí deshizo su renuncia y trató de restablecer el gobierno, pero el único resultado fue la frustración. Los hutíes también consiguieron el apoyo de un sector no despreciable de personas que habían sido aliadas de la administración anterior. No son pocas las voces que describen al movimiento encabezado por los hutíes, es decir, Ansarollah, como una revolución democrática con el interés de convertir a Yemen en una sociedad más justa. También es descrito como un proceso de liberación nacional. Vamos a recordar que Yemen estuvo hasta hace pocas décadas dividido en dos y una de las repúblicas era marxista-leninista. Otros, pues los medios de comunicación en general prefieren el análisis simplista y justificar este conflicto con las razones religiosas que son fácilmente digeribles cuando desde Occidente se menosprecia al Oriente. Según palabras de la antropóloga Marta Mundy, Ansarollah es un movimiento político religioso que, a diferencia del Emirato Islámico, por ejemplo, de Al-Qaeda, sí coopera con los partidos políticos laicos como el Partido Socialista Yemenita y a menudo participa en negociaciones políticas. De hecho, la propia ONU le ha considerado como un grupo de negociación frente al conflicto. Ahora, ¿cómo empezó la intervención de Arabia Saudita? El expresidente yemení acudió a Riad, donde recibió el apoyo de sus vecinos. La guerra civil por el poder fue intervenida desde el extranjero. En contra de la tradición, Estados Unidos no apoyó el golpe de Estado, sino al presidente derrocado. Y Barack Obama se comprometió a cooperar con Riad en la ofensiva militar contra Yemen, ofreciendo apoyo logístico y de inteligencia. Esta operación, por supuesto, le servía para fortalecer la agresión que ya los estadounidenses habían iniciado con la construcción de bases secretas en países africanos y en los estados de la península arábiga, desde donde perpetraban incursiones aéreas contra Yemen y Somalia. Vamos a citar a Alex Plaza. De hecho, se sabe que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprobó la operación de la cual fue informado previo a su inicio formal. Además, es probablemente el garante detrás de la coalición multinacional que hoy ilegalmente bombardea el occidente de Yemen. So pretexto de defender entonces la legitimidad, la Liga Árabe anunció la creación conjunta de una fuerza militar para atacar a ese país y el 25 de marzo del año 2015 comenzó la operación Tormenta Definitiva, ejecutada por la coalición de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Egipto, Jordania y Marruecos, liderada por supuesto por Arabia Saudí. Otros países como Reino Unido, Israel, Francia y España han sido favorables para el emprendimiento bélico de la monarquía saudí. A los pocos días, la coalición inició también un bloqueo aéreo y naval sobre Yemen. Hasta hace muy poco tiempo, Estados Unidos utilizaba como pretexto la lucha contra Al-Qaeda para atacar a Yemen, pero eso también tiene su pasado y su historia. En 1992, un grupo conformado por militantes de ex yihadistas que habían sido entrenados por Estados Unidos para combatir en Afganistán a la supuesta invasión soviética, se reunificó en el movimiento de la llamada Yihad Islámica. Entonces, en 1992, como les decía, atacaron un hotel en la ciudad sureña de Adén que albergaba a soldados estadounidenses que se dirigían hacia Somalia. Mataron a un yemení y a un australiano. Este grupo fue controlado por el entonces presidente Ali Abdullah Saleh, que con
combatía a sus principales enemigos, los socialistas. Otro episodio de confrontación entre Estados Unidos y estos grupos. Un año antes de la serie de atentados terroristas del 11 de septiembre fue atacado en Adén el buque de guerra estadounidense USS Cole. Los atacantes también habían sido parte de este experimento antisoviético de Estados Unidos en Afganistán. Entonces asesinaron a 17 marines. En el año 2006 se fugaron 23 reclusos vinculados con Al-Qaeda de una prisión en Saná. Entre ellos estaban Nasir al-Buhaishi, un ayudante personal de Osama Bin Laden. 3 años más tarde surgió la franquicia del terror conocida como Al-Qaeda en la península arábiga, con al-Buhaishi como líder. Este terrorista fue asesinado en un ataque con drones en el año 2015. Desde el año 2001 se han registrado distintas operaciones encubiertas o no, de Estados Unidos en ese país. Según la Oficina de Periodismo de Investigación, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales era la principal fuerza élite que actuaba en y Ansar al-Sharia. Esta era una milicia que participó en la guerra en Libia y que fue señalada además del asalto violento contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi en septiembre del año 2012. En este ataque, por cierto, falleció el embajador estadounidense Christopher Stephen. El grupo anunció su disolución en el año 2017. Los investigadores han creado un registro público en el que se denuncian los ataques con drones ejecutados por Estados Unidos en Yemen desde el año 2002 hasta nuestros días. Hablamos de un mínimo de 322 bombardeos en los que han sido asesinados entre 1.004 y 1.362 personas en un país al cual Estados Unidos nunca le ha declarado directamente la guerra. Estados Unidos decidió mantenerse más bien en segundo plano, apoyando a la coalición saudí desde el año 2015. A pesar de que el Congreso estadounidense decidió no participar en la guerra en Yemen, los yemeníes los consideran sus principales enemigos. Las víctimas no parecen ser únicamente, al menos, miembros de Al-Qaeda. El miembro de la oficina política del grupo Ansarullah, también conocidos como los hutíes, Fouad Ahmed Ayyash, explicó a Sputnik que Estados Unidos es el mayor participante en la guerra contra ese país. La decisión de crear una coalición liderada por Arabia Saudí, que lanzó una operación militar contra Yemen, llegó desde Washington. Estados Unidos libra una guerra en Yemen a través de los suministros de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. La decisión del Congreso no influyó en nada sobre la situación. Washington participa activamente en esta guerra sin utilizar sus soldados. El enemigo de Estados Unidos en Yemen es más bien difuso, ¿no? Una investigación realizada por la agencia estadounidense de noticias AP develó que la coalición pagó a miembros de Al-Qaeda para que abandonaran ciudades y pueblos claves y permitió que otros se retiraran con armas, equipos y fajos de dinero saqueado. Los acuerdos con el terrorismo se habrían efectuado sin distingos partidistas porque tanto la administración de Barack Obama como la de Donald Trump se ven salpicadas por esta historia. Repentinamente los intereses del grupo terrorista de Al-Qaeda y los aliados de Estados Unidos se ubican otra vez en el mismo lado del tablero. La misión más grande es ganar la guerra civil contra los hutíes, los rebeldes chiitas respaldados por Irán. Esto lo indica la agencia de noticias AP. Michael Horton, que es miembro de la Fundación Jamestown, que es un grupo de análisis estadounidense que rastrea al terrorismo, dijo a la AP: los elementos del ejército estadounidense son conscientes de que gran parte de lo que Estados Unidos está haciendo en Yemen es ayudar a Al-Qaeda en la península arábiga. Lo que es peor, muchas de estas facciones que apoyan a la coalición en Yemen, que reciben dinero y que reciben armas de los Estados Unidos y sus aliados, son conformadas por militantes que fueron reclutados tras su participación activa como miembros de Al-Qaeda o que se vinculan directamente con esta organización terrorista en la actualidad. Los autores se permiten
permiten explicar, escuchen esto, que Al-Qaeda está tan enraizado en la sociedad yemení que localmente no debería analizarse a estos tipos como parte de un grupo terrorista, sino que son otro grupo de combate. Lo que pasa es que también se han hecho aliados de Estados Unidos en Siria y también lo han hecho en Libia. Entonces, tal parece que el patrón conductual de Estados Unidos ya indica que perdonó el peor atentado terrorista ejecutado en el corazón de su territorio, el 11 de septiembre. Esto sin hacer mención, por supuesto, del extraordinario esfuerzo que hicieron en Estados Unidos para evitar la desclasificación de 28 páginas del informe bipartidista redactado por el Congreso de los Estados Unidos, en los que se mostraban sospechas de que al menos 2 personas presuntamente vinculadas a la inteligencia saudí habían estado en contacto con los atacantes de la serie de atentados terroristas de aquel espantoso septiembre del 2001. Aunque ya se ha demostrado ampliamente la participación activa de países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en las guerras sucias contra Libia, Yemen y Siria, la mayoría de ellos han recurrido a la contratación de mercenarios para entrenar a sus propias milicias, para fortalecer a sus aliados y para librar las guerras que fomentan. Eric Prince, que es fundador de la extinta compañía de mercenarios Blackwater, desempeñó una labor destacada en la inoculación de mercenarios de la guerra en Yemen. A su retiro de este teatro de operaciones, él dejó el control en manos de militares árabes, según informó The New York Times. Para entonces habrían unos 450 mercenarios de origen latinoamericano, entre ellos colombianos, panameños, salvadoreños y chilenos. Según una fuente de inteligencia yemení, estos mercenarios recibirían un pago de $1.500 diarios. Y si esta cifra le resulta escandalosa, ponga esta otra en perspectiva. De acuerdo con un informe publicado a principios de mes, hablo de este agosto del 2018, por el diario israelí Haaretz, los saudíes estarían pagando mensualmente unos $5.000 millones a los mercenarios provenientes de países africanos y latinoamericanos que acompañan a Riad en esta agresión que mantiene desde el 25 de marzo del 2015 contra Yemen. Recientemente, Yemeni Press sacó a la luz varias fotografías filtradas de la sala de operaciones de la llamada coalición liderada por Arabia Saudita, que muestran que las operaciones militares contra Yemen se realizan bajo la supervisión directa de oficiales estadounidenses. En abril pasado, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sostuvo que 3/4 partes de la población en Yemen necesitan protección y asistencia humanitaria. Más de 8 millones de yemeníes no saben el origen de su próxima comida y el riesgo de otra epidemia de cólera sigue latente. El alto funcionario internacional también denunció el bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de Arabia Saudí impuesto contra Yemen y solicitó su fin. El diario The Washington Post reflexionó el pasado 3 de agosto sobre las víctimas del conflicto. Durante 2 años, los periodistas y las agencias de noticias han repetido un mismo número de víctimas constante, a pesar de que la guerra ha continuado con su ritmo despiadado. Nos ponen entonces al día en el luto. La guerra ha asesinado a 50.000 yemeníes. Miles de civiles mueren a consecuencia del hambre y la enfermedad producto de ese cruel bloqueo generado por los saudíes. Según la organización Save the Children, 130 niños mueren de desnutrición en Yemen cada día. Esto significa que en solo un año, más de 47.000 niños yemeníes son asesinados por la monarquía saudí. Mercados populares, jardines de infancia, escuelas, hospitales, todo sitio público es blanco de los ataques saudíes. El 8 de agosto, un grupo de niños yemeníes no podía ocultar el entusiasmo que les producía la excursión que emprenderían ese día. Uno de ellos, Osama Said al-Omram, grabó a sus compañeros que participaban en una escuela de verano para la formación religiosa y asistían a una clase sobre el Corán antes de juguetear jardines de un cementerio en la localidad de Saada. Finalizada la excursión, abordaron un autobús escolar que en el camino fue atacado por la Fuerza Aérea de la monarquía wahabita. 40 niños fueron asesinados, junto a ellos 11 adultos, y 77 personas sufrieron lesiones de diferentes grados, la mayoría menores de edad. El periodista Nasser Arrabille publicó en su cuenta Twitter fotos de
piezas del arsenal asesino. Se trataba de bombas MK-82 fabricadas en Estados Unidos. El embajador de Arabia Saudita ante la ONU, Abdullah al-Moulami, señaló mediante una carta enviada al Consejo de Seguridad que el lanzamiento de esas bombas que asesinaron a decenas de niños ha sido una medida militar legítima que se ha realizado conforme a las normas humanitarias internacionales. El país entonces se volcó entero a las calles a llorar a sus hijos. Frente a los genocidas, el silencio no solo es una vergüenza, sino que es un crimen. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.